porque en riesgos todo es cíclico, tienes que estarlo después constantemente, tienes que estarlo monitoreando, nunca acaba, los riesgos van cambiando. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, la Escuela de Gestión de Riesgos. Este espacio lo diseñamos en Pirani especialmente para poder aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple. Les saluda Nicole Alcózar, formo parte del equipo de Pirani y los estaré acompañando a lo largo de estos episodios. Para nuestro primer episodio tenemos un invitado súper especial. Está con nosotros Juan Carlos Medina, quien es consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo. Ha sido presidente del Comité de Cumplimiento de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. Fue presidente del Comité de Cumplimientos de la Asociación de Bancos del Perú, ASBank. Es conferencista de eventos en toda Latinoamérica y es catedrático universitario de una reconocida universidad peruana. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Es un placer tenerte en este espacio. Hola Nicole, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y también un saludo a todos nuestros amigos de Pirani. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pongamos un poco en contexto el tema de hoy. Estoy segura que más de uno ha escuchado en las noticias de casos de empresas grandes que han quedado en la quiebra total por un mal manejo de riesgos financieros, como puede ser riesgos de bolsa, de liquidez o no necesariamente financieros, sino que tal vez se destruye la reputación de una empresa por un tema X y adiós a la organización. Y la gran pregunta es, ¿se habría podido evitar? Es ahí donde entra la gestión de riesgos. Para poder entender desde el principio en qué consiste la gestión de riesgos, estaremos conversando con Juan Carlos, quien nos ayudará a aterrizar conceptos claves para entender de qué trata y cómo podemos tener una buena base en gestión de riesgos. Empecemos definiendo qué es un riesgo. Bueno, el riesgo en realidad lo podemos entender si vamos un poco a lo que es literatura académica. El riesgo de repente lo podemos medir como una probabilidad, ¿no? El riesgo es la probabilidad de que algo ocurra, algún evento ocurra, ¿no? Y bueno, el riesgo tiene también una connotación que muchas veces puede ser entendida como una condición adversa en un contexto particular, ¿no? ¿Y por qué digo a veces como una condición adversa? Porque en realidad el manejo y el gestión de riesgos también es importante para determinadas industrias, como por ejemplo, en el ámbito financiero, normalmente las inversiones de mayor riesgo son las que pueden tener también mayor rentabilidad. En consecuencia, yo creo que el riesgo como tal no deberíamos verlo siempre como un aspecto negativo, el lado negativo solamente del riesgo, sino como una oportunidad para que nuestras organizaciones puedan trabajar de una manera más eficiente. Perfecto, claro, porque nosotros muchas veces asociamos, ¿no? Un riesgo es peligro, cuidado, ahí pasa algo, ¿verdad? ¿Qué vendría a ser la gestión de riesgos entonces? Claro, la gestión de riesgos en realidad lo que busca es tratar de administrar la exposición que tenemos a determinados riesgos, ¿no? Esta administración de riesgos o gestión de riesgos debe partir por un hecho fundamental, que es el reconocer que el riesgo cero no existe, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que de que no te pase un evento, que puedas morir tal vez, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, pero si yo como sano, yo no tomo, no fumo, hago ejercicios todos los días, sin embargo, aún con todas esas actividades, con esas acciones, uno puede caminando, resbalarse, golpearse la cabeza y morir, ¿no? A pesar de que tuvo un ritmo de vida sano. Entonces, lo que hacemos en la administración o gestión de riesgos es tratar de contener una exposición desmesurada al riesgo y tratar de gestionarlo. ¿En qué sentido? El riesgo cero no existe, pero entonces yo debo aprender a vivir con un determinado nivel de riesgo. El riesgo de que si yo salgo a la calle, un auto me atropelle, siempre va a existir. La única forma que ese riesgo no exista es que yo nunca salga a la calle, que me quede en mi casa encerrado. Pero eso no es posible. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy a gestionar mi riesgo. ¿Cómo lo gestiono? Cuando salgo a la calle, antes de cruzar la pista, miro hacia ambos lados de la calle para asegurarme que no viene ningún auto. Y recién ahí puedo cruzar. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy gestionando el riesgo de que me atropellen, ¿no? Exacto, perfecto. Entonces, tenemos súper claro que un riesgo siempre va a haber, siempre. O sea, siempre. Aunque querramos evitarlo, está presente.
Y ahí viene la importancia de gestionar adecuadamente los riesgos, ¿verdad? Claro, exactamente, porque entonces a ver, el peor riesgo que puede existir siempre en una organización, en una empresa, es pensar que no tienes riesgos. Porque cuando tú piensas que no tienes riesgos, lo que tú haces es relajar controles. Si tú piensas que al salir a la calle nunca te va a pasar nada, tú sales sin cuidarte si vienen en ver si hay vehículos o no hay vehículos. Y ahí es donde te viene el atropello, ¿no? O sea, tú sales confiado y ahí es donde viene el atropello. Por eso es que, por ejemplo, a un niño, cuando se empieza a salir a la calle, hay que enseñarle, porque el niño, como no sabe que el auto le puede hacer daño, el niño puede cruzar la pista aún viendo que vienen vehículos. ¿No es cierto? Entonces, como él no conoce el riesgo, como no conoce ese riesgo, tiene una mayor exposición. ¿Qué hacemos? Lo orientamos, le enseñamos. Lo mismo pasa con las empresas. Las empresas no conocen a veces sus riesgos. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarles el riesgo para que los puedan controlar, para que los puedan gestionar. Lo peor que nos puede pasar siempre es pensar que el riesgo no existe, ¿no? Totalmente. ¿Y en qué consiste el ciclo de gestión de riesgos? Porque entiendo que la gestión de riesgos se concentra en un ciclo y tenemos que conocer este ciclo. Bueno, en realidad, claro, a nivel de gestión de riesgos hay muchas metodologías a nivel internacional que te permiten entender o gestionar. Algunas lo llaman ciclos, otras lo llaman etapas o partes, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos de gestión de riesgos lo que tenemos que empezar es partir por el reconocimiento de cuáles son los eventos de riesgo. Tienes que identificar el riesgo. Si tú no lo puedes identificar, no puedes hacer nada con él. O sea, primer punto es saber que tienes un riesgo y reconocerlo. Una vez que ya lo identificas, tienes que analizarlo, ver cuál puede ser la exposición, cuál puede ser el impacto, cuál puede ser la probabilidad, que son dos aspectos fundamentales y dos conceptos importantes en gestión de riesgo, impacto y probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre impacto y probabilidad? La diferencia es que el impacto, por ejemplo, es qué tanto te va a doler el golpe si lo recibes. Y la probabilidad es qué tan frecuente estás dispuesto a recibir golpes. Porque tú puedes recibir muchos golpes pequeños y no hay problema, ¿no? Pero también puedes recibir un solo golpe fuerte y ese sí te puede dejar, digamos, sacar del mercado, ¿no? O dejar fuera de combate. Es como un clásico ejemplo que a veces yo toco cuando desarrollo con mis alumnos de riesgos esos temas. Y les digo, imagínense, por ejemplo, la probabilidad y el impacto, ¿no? Si un niño de 3 o 4 años quiere jugar al boxeador contigo, entonces el impacto de que un niño de 3 años te dé un golpe es muy bajito. Probablemente ni lo vas a sentir. El niño va a hacer su mayor esfuerzo, pero tú no lo vas a sentir. Entonces, el impacto es menor. Tú estás dispuesto a aceptar una probabilidad mayor, ¿no? Una frecuencia mayor. Porque no importa que el niño esté golpeando tu pierna durante 1 hora, al final a ti no te va a doler, porque el impacto, su fuerza es muy bajita, entonces el impacto no te va a doler. Pero sería diferente si en lugar de ser un niño, imagínate, fuera un boxeador profesional. El boxeador profesional te dice, yo no necesito frecuencia, yo no necesito que me des muchas opciones, a mí dame solamente una opción de un golpe y con un solo golpe te dejo fuera, te hago un knockout y te dejo fuera con un solo golpe. En este caso, el impacto es tan alto que yo no estoy dispuesto a darle mucha frecuencia, mucha probabilidad. A diferencia del niño, como el impacto es menor, entonces ahí sí estoy dispuesto que durante 1 hora me dé golpes, ¿no? Y eso es lo que las empresas, cuando hacen estas etapas o el ciclo, tienen que reconocer. Primero, identificar el riesgo. Segundo, analizarlo. ¿Por dónde parte ese análisis? Por identificar cuál es el impacto que puedo tener y cuál es la probabilidad o la frecuencia que estoy dispuesto a asumir con eso, ¿no? Pero no todo termina ahí, porque entonces tú el riesgo ya lo analizaste, ya lo ubicaste, ya lo analizaste, ya mediste su frecuencia, su impacto, pero ahora tienes que buscar darle un tratamiento. Algo tienes que hacer con él, ¿no es cierto? Como consecuencia de ese tratamiento, tú podrías conseguir que la exposición al riesgo baje, que el nivel al riesgo baje. Pero aquí, por ejemplo, Nicole, hay un tema muy importante que a veces es como un paradigma que tenemos que empezar a romper. Y el paradigma es el siguiente. Uno piensa que un modelo de gestión de riesgo tiene siempre que reducir riesgos, que el objetivo del modelo de gestión de riesgo es reducir, es mitigar riesgos. Y eso es un paradigma. ¿Por qué? Porque el modelo de gestión te dice que tienes que gestionar, ¿no? Es más, si fuéramos
al diccionario de la lengua española, vamos a ver que no es sinónimo de gestionar, reducir, son conceptos diferentes. Uno piensa que un buen modelo de gestión de riesgos tiene que reducir el riesgo. ¿Y sabes por qué, Nicole, eso no tiene que ser así siempre? Porque hay dos conceptos también que uno tiene que recordar en riesgos, que es el riesgo inherente y el riesgo residual. El riesgo inherente es el riesgo que tiene cualquier actividad, cualquier persona, cualquier operación en sí mismo. Por solo existir ya tienes un riesgo, ¿no? Claro. El riesgo inherente de que una persona muera ya va a existir desde el momento que nace. Basta que nazca y ya tiene un riesgo inherente a morir, porque nació. Y el riesgo residual es el riesgo resultante después de ponerle algún control al riesgo inherente. Entonces, tú tienes el riesgo inherente, es que un auto te atropelle en la calle. Tú le pones el control. ¿Cuál es el control? Que antes de cruzar, tú miras a ambos lados de la calle antes de cruzar. Ahora, ese riesgo, ese control, garantiza que aunque te hayas fijado, aunque veas el semáforo, nadie te vaya a atropellar. No, hay un riesgo residual. ¿Cuál es el riesgo residual? Podría haber la posibilidad de que por ahí pues pase un conductor que esté ebrio, que esté borracho, que no respete el semáforo y aunque tú te hayas cuidado, igual te atropelle, ¿no es cierto? Entonces, ese riesgo residual siempre va a existir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los modelos de gestión de riesgo? ¿Por qué digo yo que hay que romper ese paradigma de pensar que el modelo de gestión tiene que reducir? ¿Qué pasa si tú ya estás en el nivel mínimo de riesgo residual? Tu modelo ya no va a bajar el riesgo, porque ya estás en el mínimo nivel. Y si tú piensas que el modelo debe bajar, entonces tú vas a concluir que tu modelo ya no sirve, que tu modelo perdió efectividad porque ya no sigue bajando. Y no es que pierda efectividad, lo que pasa es que ya estás en el nivel más bajo de riesgo y menos que eso ya no vas a poder, pero eso no desacredita el modelo. Por eso sí es importante romper ese paradigma, porque a veces uno dice, pero a ver, yo voy a establecer, o en mi empresa, yo voy a definir un modelo de gestión de riesgo, voy a poner una inversión porque tengo que poner dinero, tengo que comprar sistemas a veces para eso, pero resulta que mi riesgo no ha bajado, entonces mi modelo no sirve. No, no es que no sirva, hay que revisar. De repente ya estás en un nivel de riesgo residual. En consecuencia, ya no vas a bajar más, pero eso no desacredita el modelo, no lo hace malo al modelo, ¿no es cierto? Por eso que entonces, volviendo al ciclo y volviendo a las etapas, teníamos primero identificación, luego el análisis, donde te dabas cuenta del impacto probabilidad, ¿no es cierto? Veías el riesgo, el nivel de riesgo, si es un tratamiento, para llegar a un riesgo residual o inherente, identificar en ese tratamiento, y después de ese tratamiento volver a hacer una evaluación. Porque en riesgos todo es cíclico, tienes que estarlo después constantemente, tienes que estarlo monitoreando. Nunca porque acaba. Los riesgos nunca acaba, los riesgos van cambiando. Claro. O sea, puedo tener un riesgo A ahora y pues con los controles o el tratamiento que yo le doy se vuelve un riesgo residual. Pero me puede aparecer otro mañana que no lo tenía en mente y tengo que volver a hacer todo el proceso desde la identificación, qué tratamiento va a seguir y todo. Exacto. ¿Y por qué es importante que las empresas sepan que necesitan una gestión de riesgos para poder tener continuidad de negocio? Es importante porque efectivamente el no reconocer esta realidad los expone en mayor medida a que un evento negativo los pueda golpear, y esos golpes, dependiendo del tipo de industria, te puede sacar del mercado, ¿no? Y lo peculiar y a veces diría yo hasta preocupante es que a veces estos riesgos reputacionales que pueden afectar a una empresa no tienen que tener ni siquiera una solidez técnica. El tema se vuelve a veces muy mediático. Entonces, una empresa que vea dañada su marca, por ejemplo, imagínate en un periódico, ¿no? Que salga una noticia negativa, por más que al día siguiente haya una rectificación del diario, el daño a la marca ya está hecho. Hay gente que ya va a estar dudando de la marca. Por eso es importante que las organizaciones siempre tengan en mente y tengan actualizados planes de contingencia, tengan planes, por ejemplo, para hacer frente a crisis. En muchas organizaciones se llama el comité de crisis, ¿no es cierto? En caso pasara algo, por ejemplo, un evento negativo que dañe la marca, en la empresa ya tiene que estar definido de antemano, que si pasa un evento negativo, ¿quién es el que va a hablar? No cualquiera puede salir a hablar a la prensa. Tiene que haber un encargado que sea la voz oficial y los demás tienen que quedarse callados, ¿no? Porque ese es un tema de gestión de riesgos, ¿no? En ese comité también lo puede conformar una persona de relaciones públicas, tiene que haber diferentes áreas ahí. Exacto. Tiene que haber alguien de relaciones públicas, es fundamental, porque es quien maneja el relacionamiento y la forma de comunicarse. Un comunicador, por ejemplo, es muy importante ahí, pero no puede estar solo.
Porque dependiendo de la industria, por ejemplo, si es una farmacéutica, tú necesitas que la opinión técnica venga de un químico, no del comunicador. El comunicador no va a darle la forma al mensaje, pero él no le va a Claro. dar el sustento de que por qué ese medicamento no envenena. Eso tiene que hacerlo el químico, que es el técnico que conoce. Y así en cada una de las industrias, ¿no es cierto? Pero sí es muy importante el aspecto del comunicacional. El rol de relaciones públicas sí es fundamental porque es el contacto hacia el exterior, ¿no? Exacto, o sea, yo también pensaría, ¿no? En un inicio que este comité solo, bueno, lo va a tratar los que están encargados de la gestión de riesgos dentro de la empresa. Pero no, vemos que involucra muchas áreas, bueno, depende del rubro de la empresa, pues tienen que estar atentas a lo que vaya a pasar dentro de esta gestión, ¿no? Y bueno, hablemos un poco sobre ejemplos. Veamos como empresas grandes, multinacionales, empresas locales que han caído por un mal manejo de gestión de riesgos. ¿Podemos ver ejemplos así puntuales? Sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Cuando analizamos desde el punto de vista empresarial, corporativo, hay empresas que realmente ven dañada su imagen, incluso solamente por haber tenido relaciones contractuales con otra empresa o con una contraparte que tenga una alta probabilidad, digamos, de hacer cosas incorrectas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado a nivel mundial? Y eso lo vemos en todos nuestros países, por ejemplo. Este escándalo de corrupción por los temas de Odebrecht, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasaba? Una transnacional, una constructora transnacional, en todos los países operaba, pero Famosísimo. evidentemente no operaba sola, o sea, tiene que operar con constructoras locales. ¿Qué es lo que ha pasado en todos nuestros países? Perú, Colombia, República Dominicana, Brasil, en todos, es de que tiene esta empresa que asociarse con firmas constructoras locales para poder desarrollar las licitaciones que ganaba. ¿Qué es lo que pasaba con estas empresas locales? Al estallar el escándalo de Odebrecht y al analizar todo el tema de corrupción que ellos tenían como estrategia, las empresas locales, por haber sido afiliadas a ellos y por haberse contratado, también se vieron impactadas. Y ese impacto es altamente sensible, imagínense, por un tema, casi por un tema comunicacional incluso, porque el problema es de que estas empresas pudieran haber hecho bien su trabajo técnico, ¿no? Si son constructoras, son empresas que hacían muy buenos trabajos de ingeniería civil. Sin embargo, el problema no parte por una condición técnica. El problema partía cómo es que tu socio conseguía negocios. Entonces, Claro. fíjate, ¿no? Fíjate lo interesante y lo necesario de gestionar los riesgos de manera integral. O sea, porque tú dices, no, pero si yo soy ingeniero, mientras yo haga mi puente y mi puente salga bien, mi trabajo terminó. No pasa nada, No, claro. no ha terminado ahí, porque tu puente puede ser bueno. Yo no estoy poniendo en tela de juicio la calidad técnica del ingeniero que hace el puente, sino es de que ese puente, ¿cómo lo hiciste? Por una licitación. ¿Y cómo conseguiste la licitación? ¿La conseguiste bien? ¿La conseguiste con trampa? ¿Te la dieron? Entonces, fíjate que no es un tema, en ese caso no sería un tema de ingeniería, ¿no? En este ejemplo puntual, yo creo que sería muy difícil echarle la culpa al ingeniero que se encarga de construir el puente, de hacer la carretera, porque a él solamente le pagan por hacer su trabajo, que es construir. Ahora, ¿cómo consigues el contrato? ¿Cómo consigues la licitación? Ya eso es otro tema, ¿no? Que habrá que verlo de repente con la alta dirección, con el estudio de abogados que hizo el contrato, en fin. Pero él como ingeniero hace su trabajo técnico solamente. Entonces, lo importante de repente ahí es como caso práctico y ver, ¿no? Porque es un ejemplo que yo creo que a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que están en toda Latinoamérica, es muy evidente. Este es un caso que es transversal en toda Latinoamérica, ¿sí? Y puede exponerte a un riesgo. Y fíjate lo importante, no solamente porque tú hagas bien las cosas, sino además con quién te asocias, con quién trabajas. Por eso es importante que desde el punto de vista empresarial no conozcan solamente al cliente, también conoce a tu accionista, conoce a tus nuevos socios que puedan estar ingresando, ¿no? Claro, hay una rama de personas y empresas que están asociadas a la tuya. También podemos entrar en el tema de proveedores con este ejemplo. Exacto, con el tema de proveedores. Tienes que tener mucho cuidado. Y por eso es que las medidas prudenciales, que es como se le llama en el ámbito de cumplimiento, ¿no? Pasan por conocer al cliente, conocer al proveedor, conocer al empleado que estás contratando también, conocer al accionista. O sea, es un conocimiento integral, es un conocimiento 360. Total, qué interesante, Juan Carlos. Y bueno, hablando de todo esto, de la gestión, estábamos hablando de por dónde tenemos que empezar, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos de seguir para poder gestionar correctamente los riesgos dentro de nuestras organizaciones?
Primero hablamos de la identificación, pero no sé si hay un paso previo. Bueno, en realidad, al momento que con la identificación formalmente podrías iniciar ahí el procedimiento de establecimiento de un modelo, pero como tú bien dices, sí, hay un paso previo, que es el entendimiento del contexto. Y ese contexto parte por reconocer qué tipo de industria estás trabajando y también en qué país, ¿no? Y cuál es tu jurisdicción y cuáles son los riesgos legales, normativos y de contexto que puedas tener, ¿no? Porque los riesgos cambian también entre industria. El mismo evento de riesgo puede golpear de manera diferente a una industria del sector financiero que a una industria, no sé, pues de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un evento negativo en el sector financiero, que es lo máximo que puede ocasionar de repente, una pérdida financiera importante, perder dinero. Pero imagínate en el ámbito de los alimentos o imagínate en el ámbito de las medicinas. Ahí un problema no solamente es una multa, ahí tú puedes ocasionar la muerte de personas. Si es un tema de alimentos que no cubriste con determinadas condiciones sanitarias, de repente estás envenenando a la gente y de repente algunos pueden morir. ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias fundamentales ahí es si estamos hablando de que en algunas industrias pueden estar comprometida la vida de las personas, podríamos estar hablando ya de un componente penal, jurídico penal, y eso es cárcel. Eso ya podría ser, ya depende un poco, y ahí seguro nuestros amigos abogados, ellos ya verán que hay muchas otras formas, podría ser hasta inculpado de un homicida, ¿no? Por matar gente. Entonces ya el tema no es que me equivoqué, perdí dinero, sino que me equivoqué y de repente maté gente. Se vuelve mucho más delicado todo. Exacto, por eso es que la gestión del riesgo depende mucho del sector, ¿no? Por ejemplo, te hablaba de alimentos, medicinas, hemos hablado del sistema financiero. Imagínate la gestión de riesgos en el sector aeronáutico. Ellos tienen que ser muy cuidadosos. Cuando un avión, por ejemplo, de pasajeros, ¿no? Un avión tiene una tuerca que no esté bien ajustada, por medidas de seguridad y de gestión de riesgos, ese avión no despega. Así uno piense de repente, pero es una pequeña tuerca, ¿no? Que la pega un poco, no pasa nada, es una pequeña tuerca. No, esa pequeña tuerca, a la velocidad que va el avión y a la altura que va el avión, puede convertirse en un proyectil si está suelta. Yo recuerdo mucho, hace un tiempo, un amigo mío que trabajó conmigo en ingeniería industrial, él trabaja en aerolíneas, una vez me lo encontré y me comentaba un caso particular, ¿no? Como un vuelo se demoró en salir y él me decía, es que se demora en salir porque se ha aflojado una de las redes, una de las mallas que sostienen en bodega las maletas de los pasajeros, de los viajeros. Yo le decía, pero ¿qué tan complicado puede ser eso? O sea, solamente tratan de amarrarla bien con otra pita, con una soga. Y él me decía, no, por medidas de seguridad, esa malla tiene que asegurarse con determinado perno. No lo puedo amarrar con una soga ni con una pita. Porque, y él me decía eso, a la velocidad que va el avión, una maleta que salga disparada de la bodega va a golpear el fuselaje. Y a esa velocidad, eso es más fuerte que, me decía, 5 balazos, ¿no? Que le metan 5 balazos al fuselaje por una maleta que quede suelta en bodega. Y entonces, claro, ¿eso qué cosa te consigo? Pierdes presión en la cabina y el avión se cae. Una aerolínea nunca va a poner en riesgo eso. La aerolínea va a preferir que la gente se esté quejando, que va a llegar tarde, que pierde la conexión, que te voy a denunciar contra Indecopi, te voy a poner contra el regulador. Las aerolíneas, ellos tienen claro, el cliente puede quejarse, pero si hay una medida de seguridad que impide que el avión se eleve, ellos no van a despegar. Y ahí, por ejemplo, eso es una responsabilidad que tiene el piloto, porque al final, en esos casos, la decisión final, si el avión sale o no sale, la tiene el piloto. ¡Wow! ¡Qué importante! Juan Carlos, quisiera profundizar un poco en el tema de la construcción de una matriz. Hablamos de impacto, de frecuencia, y yo no sé si necesitamos conocer algún aspecto clave, aparte de estos dos, para poder crear una matriz. Tenemos identificado nuestros riesgos, estamos viendo cómo vamos a mitigarlos, y ahora tenemos una matriz que llenar y no sabemos cómo hacerlo. Exacto. A ver, ahí es un tema importante. El modelo de gestión de riesgos de administración es como una metodología. Para que esta metodología pueda hacerse realidad, necesita un instrumento que la operativice, ¿no? que la lleve a la realidad. Ese instrumento o esa herramienta que le hace realidad normalmente es la matriz de riesgo. Primer punto, no siempre tiene que ser matriz. Pueden haber otras herramientas que se utilicen para gestionar el riesgo. Pueden haber otras, y hay otras que tienen un alto componente matemático, que son muy matemáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otras hay? Por ejemplo, hay algunos que utilizan cadenas de Markov, que es una serie de probabilidades desde el punto de vista estadístico. Otros analizan una serie como de árboles de decisión, ¿no es cierto? Otros que utilizan el método Monte Carlo. Son teorías matemáticas, pero que para poder desarrollarlas sí ya necesitas que el que lo maneje tenga que tener un conocimiento avanzado de matemáticas, de probabilidades.
de campos numéricos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las empresas normalmente? En las empresas lo que se suele usar es la matriz de riesgo, porque es buena y no es tan complicada como las otras. Entonces, recordemos, Nicole, que en el punto de vista empresarial no se busca hacer ciencia, sino se busca aplicar la ciencia. En la empresa lo que hacemos es, por ejemplo, yo soy ingeniero. ¿Qué hacemos los ingenieros? Lo que hacemos es ciencia aplicada, pero no hacemos ciencia. Quienes hacen ciencia es un científico, es un matemático, un físico, un químico, y ellos hacen ciencia. Los ingenieros no hacemos ciencia, buscamos aplicar la ciencia para resolver problemas. Entonces, en ese caso, la matriz de riesgo viene a ser la herramienta más práctica, más eficiente para resolver problemas en el ámbito empresarial en gestión de riesgos. Pero no es la única, ¿no? Entonces, partamos del punto de que no es la única. Ahora, vamos a ver las empresas. Todas las empresas tienen matriz de riesgo. ¿Por qué? Porque es muy más fácil también de manejar. Y además porque en la empresa tampoco estamos haciendo cátedra matemática. Pues tampoco queremos ese nivel de detalle porque no nos genera valor. Nuestro sentido no es necesario. Claro. No es necesario. Alguien diría, pero ¿puede haber algunas diferencias? Claro que pueden haber diferencias. El rigor matemático puede ser más preciso, pero esa variabilidad de precisión no es representativa, no es significativa. Por eso que las empresas usan matrices de riesgo. Ahora, y entrando de lleno a lo que es la matriz de riesgo lo que hace es tener un cuadro de doble entrada. Probabilidad por un lado y el impacto por otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitamos incorporar? Es identificar los hechos que pueden estar sucediendo o que podrían suceder y ubicarlos dentro de ese cuadrado. Por ejemplo, este hecho podría generar un alto impacto, sí, entonces lo voy a poner más arriba, ¿no? Pero, ¿qué tan a la derecha o qué tan a la izquierda? Bueno, depende de la probabilidad, depende de la frecuencia. Y así empezamos a ubicar cada uno de los puntos. Una vez que todas las actividades en la empresa la tenemos ya como puntitos dentro de este cuadro, lo que hacemos es dirigirnos a la esquina de más alta probabilidad y de más alto impacto. Se supone que es la zona más crítica. Algunas matrices de riesgo, que suelen ser muy gráficas, les ponen colores, ¿no? O le llaman el mapa de calor. Entonces, esas partes de riesgo alto les ponen de color rojo. El riesgo medio les ponen de color amarillo y el riesgo bajo le ponen de color verde. Claro, como un semáforo ahí. Como un semáforo, exacto. ¿Qué es lo que dice tu metodología de gestión de riesgos? Tu metodología de gestión de riesgos dice, tienes que atender todos los hechos que están de color rojo. Cuando termines los de color rojo, pasas a los hechos de color amarillo. Y cuando termines con los amarillos, pasas a los hechos de color verde. Entonces, aquí hay esa es la prioridad. Una prioridad, exacto. La metodología de gestión de riesgos es importante porque nos ayuda a identificar prioridades. ¿Y sabes por qué, Nicole, tenemos que tener prioridades? Porque en las empresas tenemos recursos limitados. No podemos atender todo. Entonces, como no podemos atender todo, tenemos que desarrollar un criterio para saber qué cosa sí atendemos hoy y qué cosa puede esperar. Ese criterio te lo da la gestión de riesgo. Ese semáforo que tú bien mencionas te da ese criterio, te dice atiende lo rojo, después pasas por el amarillo y después pasas a lo verde. De lo urgente a lo menos urgente. Exacto, ¿no? O de lo crítico a lo menos crítico. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Como bien conversamos al inicio, los riesgos van cambiando. Entonces, lo que pasa es que una empresa se dedica a tener los puntos rojos, digamos. Una vez que termina con los puntos rojos y se supone pasa a los puntos amarillos, resulta que aparecieron nuevos puntos rojos. Entonces tiene que enfocarse en los nuevos puntos rojos. Cuando termine con esos nuevos puntos rojos y dice por fin voy a la zona amarilla, resulta que salieron otros puntos rojos. En conclusión, las empresas se pasan la vida atendiendo riesgos altos, siempre, porque eso es algo que va cambiando. Entonces, en teoría tenemos que primero atendemos lo crítico y de ahí vamos pasando a lo menos crítico. Pero en la realidad casi eso nunca pasa. Siempre va a haber temas críticos que te van a salir y tienes que atender eso sí o sí. Y siempre tienes limitaciones de recursos, ¿no? O sea, las empresas no tienen, dicho en términos así coloquiales, las empresas tampoco tienen billetera infinita. Tienen una cantidad de dinero y no pueden, y no tienen más. Por más grande que sea. Y por más grande que sea. Y por eso es que ellos tampoco pueden atenderlo todo. Porque alguien diría, no, pero pon más dinero y atiende todo a la vez, todos los colores. ¿Para qué lo haces en orden? Mejor atiende todo. Es imposible atender todo. No podrías atender todo. No te alcanzaría. Entonces, como no te alcanza, como en cualquier persona de repente, ¿no? En cualquier familia, en cualquier casa, cuando la situación económica no es muy buena, ¿qué es lo que haces? Priorizas, ¿no? Van a haber algunas cosas que sí vas a pagar, otras cosas, bueno, pues si no estamos bien económicamente, tal vez este mes no vamos al cine, pues, ¿no? Ya, no vamos al cine porque tienes que priorizar y pagar otra serie de cosas que pueden ser más urgentes, ¿no? Esta matriz que estamos comentando es meramente subjetiva a las cosas que pasan dentro de la empresa, ¿no? Como estábamos diciendo.
porque tal vez pueden preguntar, ¿no? Entonces siempre este riesgo para cualquier empresa va a ser alto y de alto impacto y de alta frecuencia, pero no siempre pasa eso, ¿verdad? No siempre pasa eso porque las matrices cambian y la percepción del riesgo cambia entre empresas también. Cambia por el tipo de industria y cambia incluso por el tamaño de empresa. Porque tú puedes, por ejemplo, sector financiero. Es diferente gestionar el riesgo de un banco grande que de un banco pequeño, porque probablemente tienen diferentes carteras de clientes. Entonces, de repente, un banco grande no le preocupa mucho la cartera de microfinanzas porque él sabe que tiene cartera de banca corporativa, de banca privada, que al final de todas las sumas y restas siempre ayuda. Pero el banco pequeño tal vez no tiene banca privada. El banco pequeño tal vez no tiene una banca corporativa tan grande. Entonces, ese mismo golpe, esa misma consecuencia, al banco pequeño le va a doler más que al banco grande. Por lo tanto, para el banco pequeño es de mayor criticidad. Entonces, lo tiene de un color rojo. Y para el banco grande, como no es muy crítico, no lo tiene de color rojo, lo tiene de color amarillo, a pesar que es el mismo evento. Entonces, fíjate, Nicole, cómo la misma situación, uno lo ve rojo y otro lo ve amarillo. Depende mucho de la empresa. Cambia totalmente. ¿No? Exacto. Juan Carlos, a mí me encantaría saber un poco sobre los términos que se usan más en gestión de riesgos. Si yo estoy empezando en este mundo y escucho algunos términos, por ejemplo, ¿no? En mi caso, apetito de riesgo, me quedo como que, ¿qué es eso? Ya, Entonces, claro, me encantaría, ¿no?, que nos puedas explicar, no sé, los 5 términos que se usan más en gestión de riesgos y uno que está aprendiendo debería de conocerlos. Perfecto, claro que sí. No, y de hecho, porque a veces uno escucha apetito al riesgo y uno dice que están comiendo, ¿no? Están comiendo en ese lugar, porque apetito al riesgo, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, el apetito al riesgo es entendido como el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir, ¿no es cierto? La empresa dice, bueno, si pasa hasta este riesgo, si pasa hasta esta consecuencia, hasta este impacto, yo lo asumo, ¿no? Ese es mi apetito al riesgo. Por ejemplo, si tú decides salir a la calle, siempre va a existir, ¿no? Depende en el país que estés, en la ciudad que estés y en qué parte de la ciudad estés, pero siempre va a existir el riesgo de que al salir a la calle alguien te robe, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es tu apetito al riesgo ahí? Apetito al riesgo es la capacidad de riesgo que estás dispuesto a asumir. Por ejemplo, yo estoy dispuesto a que a lo mucho me roben, no sé, 50 soles, ¿no? Si estamos en Perú, o 50 pesos de repente, y estamos en otro país. Entonces, eso es lo que uno podría estar dispuesto. ¿Qué cosa quiere decir? Que si sales a la calle, no salgas con más efectivo que eso. Porque tú estás dispuesto a asumir que si te roban, a lo mucho te roben 50. No te roben más. Si tú estás dispuesto a asumir que te roben 50, si tu apetito al riesgo puede llegar a ser hasta 50 máximo, no se te va a ocurrir salir con 1000 a la calle, porque entonces eso ya fuera de tu apetito al riesgo. Entonces eso sí te puede impactar, puede ser un daño para ti importante, pero lo que tú haces en el apetito al riesgo es defines un nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir. Que dices, mira, hasta aquí yo acepto. Ya, que me pase esto, me puede pasar hasta acá. Pero más de eso no estoy dispuesto a aceptarlo. Es como lo que tú comentabas de los bancos, ¿no? Un banco grande está dispuesto a perder X cantidad de dinero y pues... Por ejemplo, ¿no? El apetito al riesgo muchas veces en el sistema financiero también está relacionado a, por ejemplo, la cantidad de dinero que puede tener en ventanilla un cajero. En la ventanilla una persona, porque ellos tienen topes. Claro. Él no puede tener mucho dinero. Entonces el cajero de repente puede tener en un momento dado, puede estar en su ventanilla máximo con $10,000 en total. Máximo con 10,000. No puede tener más, ¿no es cierto? Porque ya o sea, ¿qué quiere decir eso? Que están dispuestos a que un robo en un asalto, que debe ser rápido, y un robo normalmente lo que hacen es llevarse lo que está en las ventanillas, porque no van a esperar que se abra la bóveda, porque la bóveda se abre después de 5 minutos, y si esperan después de 5 minutos ya llegó la policía. Entonces al ladrón no le conviene esperar la bóveda, él tiene que llevarse todo lo que tengan ahí rápidamente. Entonces los bancos dicen, mi apetito al riesgo ahí sería que me roben hasta 10,000 por cajero, pues, ¿no? Ya, eso es lo que yo asumo, que me roben hasta 10,000 por cajero, ya no más. El cajero no debería tener más dinero, ¿no? Entonces, eso viene a ser lo que es un concepto de apetito al riesgo, ¿no? Otro concepto importante en gestión de riesgos es entender lo que es el riesgo inherente que conversamos hace un minuto. El riesgo inherente como el riesgo natural y propio de cualquier actividad. Basta que una actividad aparezca, exista, ya existe con un riesgo adicional. Como yo les decía, ¿cuál es el riesgo de que el riesgo inherente de que para que una persona fallezca? Suficiente con que nazca. Porque todo el que nació ya está expuesto a morir por haber nacido solamente. Ese es el riesgo inherente. El riesgo residual es el riesgo resultante después de poner un control, después de haber definido algo, haber hecho algo para tratar de contener al riesgo. Las empresas tienen que estar en capacidad de poder vivir siempre con riesgos residuales. Porque siempre van a vivir con riesgos residuales, ¿no es cierto?
Claro, exacto. porque el riesgo cero no existe. Otro concepto importante también es el hecho de lo que es una vulnerabilidad. ¿Qué cosa es una vulnerabilidad? Es una debilidad interna que tengamos cualquiera de nosotros o nuestras empresas que nos puede exponer a un riesgo. La vulnerabilidad, como es una debilidad interna, nosotros la podemos trabajar. Y como la podemos trabajar, la podemos mejorar y podemos resolverla. Las vulnerabilidades las podemos ir mejorando y las podemos ir eliminando, si se quiere. Por ejemplo, una vulnerabilidad, si seguimos con el sistema financiero, una vulnerabilidad sería tener cajeros que sean muy jóvenes y sin experiencia. ¿Por qué? Porque como son jóvenes y sin experiencia, de repente alguien viene y les engañan con billetes falsos. Entonces, yo tengo una vulnerabilidad, cajeros jóvenes y que no conocen el tema. ¿Yo cómo puedo resolver? Porque es un tema interno como entidad. ¿Cómo lo puedo resolver? Los capacito, los entreno, de repente les compro un aparato que identifica billetes falsos. Entonces, claro, con tecnología los estoy ayudando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de eliminar esa vulnerabilidad. Como es un tema interno, nosotros lo podemos manejar. Pero no es así con la amenaza. La amenaza también es una condición de riesgo externo, pero como es externo, no depende de nosotros. Por ejemplo, una amenaza sería el nivel de delincuencia en una zona de la ciudad. Si yo tengo mi tienda, mi establecimiento comercial o mi empresa en esa zona, probablemente, como es una zona de alto índice de delincuencia, yo le voy a poner mayor seguridad, le voy a poner más vigilantes, le voy a poner más agentes de seguridad. Claro. Pero aunque yo le ponga un ejército de agentes de seguridad, eso no va a cambiar la condición de zona riesgosa de ese distrito o de esa localidad. Entiendo. Entonces, la inseguridad ciudadana, por ejemplo, es una amenaza para las empresas, porque por más que la empresa haga todo lo que quiera, no puede cambiar el nivel de inseguridad de una ciudad o de una zona. No lo puede hacer. Lo que puede hacer es tratar de cubrirse. Contrato más vigilantes, pero así pongas 50 vigilantes en tu puerta, esa zona sigue siendo una zona peligrosa, ¿no? Esa es tu amenaza, igual como si fuera la pandemia ahora, ¿no? No lo tenemos sí, como dentro de la empresa, sino que pasó y pues es una amenaza. En el caso, por ejemplo, de la pandemia es una amenaza. Fue una amenaza, bueno, sigue siendo una amenaza en todo el mundo, sí. Y a todas las empresas nadie la podía cambiar. Más bien, y fíjate cómo la pandemia, siendo una amenaza, expuso la vulnerabilidad, que era una debilidad interna que teníamos. Muchas empresas siempre se habían preocupado por establecer que el antivirus, que las medidas de control para que la gente, para que no entre virus a las computadoras, en fin, qué sé yo, pero nadie pensó en que entre virus a la gente, ¿no? Todo el mundo se cuidó de que entre virus a la computadora. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando empiezan a darse algunas reactivaciones, el principal problema que había al inicio de la pandemia era que en las empresas podían estar todas las computadoras con antivirus, pero no habían, por ejemplo, tantos baños con agua y jabón para que la gente se lave las manos. Claro, esa pandemia como amenaza expuso una vulnerabilidad. Por ejemplo, en las empresas, ¿no? Y grave, una vulnerabilidad en las empresas, por ejemplo, como el hacinamiento, ¿no? Ya la tendencia que las empresas, uno entraba a un ambiente grande y encontrabas a un ejército de analistas trabajando, ¿no? Todos con un espacio pequeño y con su computadora trabajando. Con la pandemia ya no puedes hacer eso, porque tienes que buscar distanciamiento, ¿no es cierto? Entonces eso puede afectar y definitivamente afectó también la operativa en las empresas. Hablemos un poco sobre las 3 líneas de defensa. Necesitamos entender un poco cuál es el concepto de las 3 líneas de defensa, porque se menciona mucho también dentro de la gestión de riesgos. Sí, en el ámbito de gestión de riesgos y sobre todo en control interno se habla de las 3 líneas de defensa, y algunos autores hablan incluso de 4 líneas de defensa, ¿no? Pero las 3 más conocidas son: la primera línea de defensa siempre es la que tiene el contacto directo, por ejemplo, con un cliente. Las áreas comerciales son primera línea de defensa. Es la que busca el contacto con el exterior, con la contraparte con la que tú vas a interactuar. La segunda línea de defensa es la que incluye la gestión de riesgos, que es como decir un back office, digamos, ¿no? No es el primer punto de contacto ni la que desarrolla el core business del negocio, pero es la que le da soporte. Por ejemplo, ahí tenemos en la segunda línea de defensa las áreas de control, las áreas de gestión de riesgo, tenemos las áreas de tecnología. Ahí. Mientras que en la primera línea tenemos las áreas comerciales, las áreas de negocios, claro, y las áreas de operación. Y luego así tenemos la primera, la segunda y luego tenemos una tercera línea,
La tercera línea de defensa es la que muchos autores mencionan como la línea de la auditoría. La tercera línea es el auditor interno, que lo que hace es revisar a todos los anteriores, porque el auditor audita tanto la segunda como audita también la primera línea. Pero ya hay autores que están hablando de una cuarta línea de defensa. ¿Cuál vendría a ser la cuarta línea de defensa? Por ejemplo, un regulador, el regulador de una industria. Un ente regulador del país. Un ente regulador, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, sistema financiero, diríamos una superintendencia de banco, por ejemplo. Nuevamente, eso no está. La literatura te habla de 3 líneas, pero ya hay algunos autores que empiezan a plantear como que también debería haber una cuarta línea. Y esa cuarta línea podría ser el regulador, podría ser un auditor externo, tal vez, no el interno está en la tercera línea, sino el externo, un auditor, pero que no forme parte de la empresa. Un tercero que no tenga nada que ver con la empresa para que también pueda emitir una opinión, ¿no? Claro, una opinión súper objetiva. ¿Qué recomendaciones darías para aquellas personas que están empezando a gestionar los riesgos en sus organizaciones? ¿Podríamos mencionar las principales recomendaciones? Sí, en realidad, en líneas generales, Nicole, yo creo que la principal recomendación de alguien que quiere gestionar riesgos es que tiene que conocer bien la industria en la que va a trabajar. Eso es básico. Porque, es más, yo pensaría, esa persona tiene que conocer primero la industria y después, si quiere, conocer el tema de riesgo. Porque hay algunos que dicen, bueno, yo estudio y si yo soy bueno teóricamente en riesgos, yo puedo entrar a cualquier industria. Pero no es así, porque la gestión de riesgos, como lo conversábamos al inicio, parte por la identificación del riesgo. Y la identificación, que es el principal problema que tienen las organizaciones porque no identifican bien sus riesgos, solamente la puedes obtener cuando conoces la industria. Por ejemplo, si yo nunca he estado en un negocio de restaurantes, por más que me sepa de memoria los libros de riesgos, si es que no conozco el negocio de restaurantes, no me va a ser sencillo identificar los riesgos en la preparación de comidas, porque yo nunca he cocinado de repente. Entonces yo no puedo identificar el riesgo de la cocina. Por eso yo creo que como recomendación inicial es, si alguien va a gestionar el riesgo, evidentemente tiene que conocer temas de riesgo, pero fundamentalmente conocer bien la industria. ¿Cómo es que se hace la operativa en esa industria? Si voy Carlos, sí. Perdón, y en este punto, ¿no? Una vez que uno conoce bien la industria, ¿seguiría los procesos dentro de la misma empresa? O sea, yo digo, ¿no? Conozco, por ejemplo, el tema de la industria gastronómica, pero tal vez no en todas las empresas o en todos los restaurantes se manejan los mismos riesgos, como estábamos conversando, ¿no? Claro, o sea, depende mucho del tipo de industria y también tipo de organización en el que vas a gestionar, ¿no? O sea, tienes que conocer bien la empresa en la que tú vas a gestionar el riesgo, ¿no? Todos los procesos que involucra esa empresa, ¿verdad? Exacto. Al momento de analizar riesgos, una buena recomendación también es, primero, entiende toda la cadena de valor, entiende todos los procesos que forman parte de la operativa de esa empresa. Y ya una vez que tú has visto toda la cadena de procesos, toda la cadena de valor, ya puedes más o menos identificar, ahí sí, ya con conocimiento de riesgos, mira, aquí es donde tengo que poner el control, aquí tengo que poner el candado, porque los controles no es que los pongas por poner, tienes que saber dónde ponerlos para que sea más eficiente. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, no sé si nos quisieras dar alguna recomendación más para poder ir terminando nuestro episodio. Sí. No, en realidad, en primer lugar, agradecerte a ti, Nicole, y a Pirani por haberme convocado para el inicio de esta serie de programas que yo creo que van a ayudar mucho a todas las personas que nos escuchan, que seguramente van a ser en muchos países de Latinoamérica, que ellos van a estar atendiendo. Yo creo, en líneas generales, de que lo que tenemos que hacer es empezar, primero, saber que en el ámbito de gestión de riesgos no podemos tener paradigmas. Las cosas no están escritas en piedra. El riesgo va cambiando y además cambia de la manera más sorpresiva posible. Ejemplo de eso, la pandemia. Antes de la pandemia nunca nadie pensó que íbamos a estar meses encerrados en casa y la pandemia nos llevó a vivir encerrados durante varios meses, ¿no? Entonces, lo que tenemos que como recomendación final de repente es entender que los riesgos van cambiando, no está todo escrito en piedra, necesitamos adaptarnos a los nuevos contextos de riesgo para que nuestras empresas no pierdan efectividad, que es fundamental, ¿no? Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Ha sido un honor conversar contigo. Quisiera comentarles a todos los que nos están escuchando que pueden encontrar a Juan Carlos Medina en LinkedIn con el nombre Juan Carlos Medina y en Twitter como @JCM2710 para que puedan contactarlo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos vemos en un próximo episodio. Listo, muchas gracias, Nicole, y saludos para todos.